Bienvenidos a Finanzas para Emprendedores, soy Florencia Roca y el tema de hoy ha sido pedido por varios de ustedes. Vamos a armar portafolios de inversión de múltiples activos. El material que vamos a compartir acá pueden solicitarlo, está en el libro Finanzas para Emprendedores, tanto el Excel como también diapositivas, lo que necesiten. Los invitamos a visitarnos a nuestra página en Facebook. Bueno, vamos a trabajar sobre distintas carteras. Empezamos con activos individuales, después vamos a terminar armando carteras como estas de múltiples activos, paso a paso, ¿no? De a poco. Y entonces les propongo en distintos videos ir avanzando en las medidas estadísticas que necesitamos para armar portafolios. El primer paso va a ser analizar activos individualmente considerados. Por ejemplo, si pongo todo mi dinero en acciones de Apple, ¿qué riesgo estaría corriendo? ¿Cuál sería la rentabilidad esperada según la teoría de portafolios? Después empezamos a combinar activos viendo la relación que tienen entre ellos. Y entonces en este caso vamos a calcular covarianzas y correlaciones. Estas medidas estadísticas nos muestran cómo varían los retornos de dos inversiones al mismo tiempo. Por ejemplo, si se mueven en forma distinta o si una actúa como una especie de seguro de la otra. A partir de acá armamos portafolios. Es decir, decidimos qué cantidad vamos a comprar de cada activo y los combinamos en una cartera. Y esto, en la mayoría de los libros, se presenta con fórmulas que son aplicables solo para dos activos. Entonces, en ese sentido, no es muy útil una teoría de ese tipo porque generalmente tenemos más de dos. Por eso, el cuarto paso va a ser armar carteras de más de dos activos, para lo cual necesitamos trabajar con matrices. Una vez que tengamos armadas las matrices, podemos ahí generalizar las fórmulas para 3 o más activos. Vamos a terminar hoy con una cartera de 8 activos. Bueno, los invitamos entonces a acompañarnos paso por paso en este camino. La primera parte va a ser usar las teorías de Hardy Markowitz, ¿no? El rey de la teoría de carteras. Él en 1952 publica Portfolio Selection, que fue tal vez el artículo más conocido, más tradicional en teoría de portafolios, y por primera vez, bueno, encuentra una medida de estadística de riesgo, la relaciona con una rentabilidad esperada. Y después nuestro análisis va a seguir con el trabajo de William Sharpe. Vamos a usar el Sharpe Ratio. William Sharpe es conocido sobre todo por su modelo CAPM, el Capital Asset Pricing Model, que no vamos a discutir hoy acá en estos videos, pero que pueden consultar en otro que está en la página. Ambos son ganadores del Premio Nobel de Economía, seguramente los conocen, y esas son las teorías que vamos a aplicar hoy. Bueno, entonces en primer paso, ¿cuál es el riesgo y cuál es la rentabilidad esperada por una determinada inversión, ¿no? Ese equilibrio entre la gran pregunta que tengo siempre, ¿cuánto voy a ganar? Y a costa de qué riesgo tengo que asumir. Por supuesto, estas son medidas históricas, ¿no? No tenemos una bola de cristal para el futuro, simplemente vamos a analizar la performance histórica. Necesitamos 3 fórmulas. La primera, retorno esperado. Ven que hay una P, esa P significa probabilidades. Vamos a ir tomando todas las probabilidades de los distintos retornos. Y entonces vamos ponderando posibles retornos futuros en base a probabilidades. La segunda y la tercera son fórmulas de riesgo, típicas, ¿no? Varianza, desviación estándar, conceptualmente son la misma cosa, pero expresadas de distintas formas, como si yo quiero medir la temperatura, mido en Celsius o en Fahrenheit, se mide lo mismo, las conclusiones van a ser idénticas, pero bueno, es tal vez más común la desviación estándar, pues expresan la misma unidad de medida que los retornos. Bueno, ahí tenemos entonces nuestras fórmulas. De lo que pueden ver aquí, hay algunos elementos que es conveniente identificar. P son las probabilidades de cada uno de los posibles retornos. R son los posibles retornos. Si quieren profundizar más sobre estos,
Pueden ver la primera parte del capítulo 6 de Finanzas para Emprendedores. Aquí nuevamente tenemos las probabilidades, nuevamente tenemos los retornos, y este es el retorno esperado, es decir, el promedio que acabamos de calcular recién. Este es el retorno esperado, que ya está ponderado por probabilidades. Estos son los elementos. Una vez que tenemos el retorno esperado, podemos calcular la varianza. Una vez que tenemos la varianza, calculamos su raíz y ahí tenemos la desviación estándar. Bueno, este va a ser el trabajo que nos espera a continuación. Voy a empezar con tres acciones: Pfizer, Microsoft y Pulte Homes. Esta información pueden descargarla de Bloomberg, o si no tienen el servicio pago pueden usar fuentes gratuitas como por ejemplo Yahoo. Noten que los precios, la información que ustedes van a descargar, que es de precios, no me sirve para usar la teoría de Markowitz, sino que previamente tengo que calcular retornos, con lo cual voy a estar trabajando con porcentajes. Voy a tomar las variaciones de precios ajustados, por supuesto, por dividendos y splits. A continuación tenemos funciones de Excel que nos pueden ayudar, que vamos a usar aquí, por ejemplo, para la varianza, para desviación estándar. Vamos a hacerlo paso por paso y luego lo vamos a hacer usando las funciones de Excel. Tengo acá entonces los precios de Pfizer, Microsoft y Pulte. Noten que tomé un par de años. Normalmente se toman 5, o el periodo que pensemos que es relevante para proyectar el futuro. La teoría de Markowitz no se mete mucho en eso. Markowitz directamente dice, bueno, los retornos esperados los estima cada inversor, pero bueno, tenemos que calcularlos. Noten que si aquí tengo 24 precios, voy a tener 23 retornos. Entonces voy a empezar calculando en una celda más abajo. Comparo para Pfizer el precio más reciente dividido el anterior menos 1. Se puede hacer esto también con logaritmos, si lo desean. Véanlo en el libro, por favor. Por ejemplo, aquí bajó el precio de Pfizer de 29 a 28, entonces perdí más o menos un 3,5%. Ese fue mi retorno en un mes. Tengo retornos acá mensuales y en dólares todos. Bueno, lo copio para todos los periodos, repito para las otras dos compañías. Por ejemplo, acá en Microsoft el precio subió de 31 a 33, gané más o menos un 5%. Vamos a ver si lo hago para todas. Y les pongo un nombre. Por ejemplo, a esta columna la llamé aquí PHM, que es Pulte. Vamos a ponerlo aquí. A esta la llamé MSFT, aquí, Microsoft. Este es el cuadro de nombres. Acá pueden poner los nombres a cada selección. Y entonces con eso, ¿cómo hago para calcular el retorno esperado? Bueno, tengo dos alternativas. Una es asignar probabilidades de ocurrencia, es decir, 1 dividido 23. 1 dividido 23. Estas son todas mis probabilidades de ocurrencia. Si las sumo, evidentemente tengo que llegar a 1. La suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. Ahí está, 100%. Entonces una forma de calcular el retorno esperado es hacer suma producto entre las probabilidades, que es lo que tengo a la izquierda, y en este caso la primera de las empresas, que es Pfizer. Es decir, estoy multiplicando las dos primeras columnas, cada posible retorno de Pfizer por su probabilidad de ocurrencia. Estoy multiplicando estos dos y los estoy sumando. Esa es una forma de hacerlo. Como acá las probabilidades son idénticas para cada escenario, entonces directamente puedo usar la función promedio. En español promedio, en inglés average, de toda esta columna de retornos. Me olvido de las probabilidades, las muestro acá porque están implícitas. Markowitz sí las pone en la fórmula, y bueno, si ustedes usan la función de Excel tienen que recordar que están implícitamente asumiendo X probabilidad. Hago lo mismo para Microsoft, entonces uso la función average o promedio, y hago lo mismo para Pulte. Average o promedio, Pulte. Bueno, entonces ahí tenemos, por ejemplo, en este caso, la empresa más rentable, sin dudas, fue Pulte.
para este periodo. Un 6%, casi 7% de rentabilidad mensual en dólares. En tanto que Microsoft tuvo menos de 2% por mes y bueno, Pfizer un poquito más. Puedo calcular la varianza. Para calcular la varianza tenemos dos caminos. Puedo armar aquí voy a hacerlo para una sola empresa, ¿no? Puedo armar aquí un cuadro, aquí lo tengo, ahí está, a donde tengo aquí, lo voy a hacer para Pulte nada más, tengo aquí los retornos de Pulte que acabamos de calcular, tengo mis probabilidades, aquí las ven, y entonces la varianza consiste en comparar cada posible retorno con el promedio, es decir, tomar cada uno de estos, comparado con el promedio, comparado con el promedio, ver las diferencias, que eso lo voy a calcular en esta columna. Todas estas diferencias de cada posible retorno menos el promedio pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces aquí a la derecha, a eso mismo, lo voy a elevar al cuadrado y ahí me van a quedar todas positivas. Y finalmente voy a multiplicar esto mismo pero por la probabilidad de ocurrencia, cada uno por su probabilidad. Y después sumar. Si yo tomo la suma de todo esto, esa es la varianza. Es posible que ustedes conozcan otra fórmula de varianza que no esté pensada en función de las probabilidades. Simplemente dividimos por el número de observaciones. Eso también es común. Lo que mostramos acá es que asume... en ese caso estaríamos asumiendo que todas las probabilidades son iguales. Es lo mismo acá dividir todo por 23 que multiplicar cada observación por 1 dividido 23. Bueno, tomo las diferencias con el promedio. Por ejemplo, en el primer periodo, Pulte perdió un 7.2%. Lo comparo con el promedio, que era 6.7. Eso me da una diferencia negativa de 13.9. Hago lo mismo para el segundo, esto menos el promedio, 19 negativo, y así. Lo hago para todos. Ahora, en la siguiente columna, elevo estas diferencias al cuadrado, y ahí quedan todas positivas. Y finalmente las multiplico por la probabilidad de ocurrencia. Tomo estas diferencias, cada una por su probabilidad. Ahí están. Si yo sumo, en este caso, toda esta última columna, donde ya están calculadas las diferencias, están elevadas al cuadrado, están ponderadas por probabilidad, me da 1,22. 1,22, que ese era el cartelito que les ponía aquí, ¿verdad? Paso a paso, con la fórmula, fui calculando, con esta planilla fui calculando la varianza. La desviación estándar aquí sería tomar la raíz cuadrada. En español la función es simplemente raíz, en inglés es square root, SQRT. La raíz cuadrada de este número, eso va a ser mi desviación estándar. Bueno, ahí tengo la forma larga, que sería usar la fórmula de Markowitz. Lo que hice aquí, en esta celda, fue tomar la sumatoria de J1 hasta N de distintos retornos que iban de J1 a N, comparados con el retorno promedio, con el retorno esperado, y a su vez elevados al cuadrado y multiplicados por la probabilidad de ocurrencia de cada uno. Eso es lo que hice recién, esa es la varianza. Y aquí, ya que tengo la varianza, esta sería la varianza, ¿no? Y ahora ya que tengo la varianza, aquí lo que hice fue calcular su raíz cuadrada y obtuve entonces la desviación estándar. Al mismo resultado puedo llegar con dos funciones de Excel. VARP, que es igual en español y en inglés, y STDEV en inglés, o DESVEST con una P al final en español. Estas dos son las funciones.
para la varianza y para la desviación estándar si quiero usar Excel. Y en este caso, si uso estas funciones, es mucho más rápido porque Excel lo único que me va a pedir son estos retornos. Los voy a resaltar acá en color amarillo. Excel lo único que me pide es que yo cuente con los retornos porque asume las probabilidades. Es decir, que no tengo que completar todo este cuadro que está aquí, no tengo que completar nada de todo esto. Trabajo solamente sobre los retornos. Pongo aquí la función varp. Y esta empresa es PHM. Yo tengo esa selección con el nombre PHM. De modo que simplemente pongo varp. Y ahí llegué al mismo número, 1.22. Y si quiero calcular la desviación estándar, stdev. Nuevamente sobre los retornos. Y llegué a 11.07. Con esto tenemos entonces cuál es el riesgo de estos activos. En este caso lo hicimos para Pulte. Podríamos hacerlo por separado para Microsoft y para Pfizer. Yo lo voy a calcular aquí. Lo voy a hacer directamente con Excel, no lo voy a hacer paso por paso. Entonces venimos aquí. Tengo primero los precios, después tengo los retornos. Tengo las probabilidades y bueno, ya habíamos calculado los retornos. Ahora lo que voy a hacer es calcular la varianza, la desviación estándar. Vuelvo a repetir, habíamos empezado con Pulte, lo voy a hacer aquí. Uso la función varp sobre los retornos de Pulte, me da 1.22. Uso la función stdev sobre los retornos de Pulte y queda 11.07. Luego puedo repetir esto mismo para Microsoft. Varp para los retornos de Microsoft. Ven que cuando uso todas estas fórmulas en Excel, lo único que selecciono es una sola columna, porque estoy trabajando solo con un activo a la vez. En cambio, cuando pasemos al siguiente video, todas las funciones que empiezan con covarianza, correlación, combinan activos y por lo tanto Excel me va a pedir dos grupos de datos, ¿no? Dos matrices. Bueno, tengo la varianza de Microsoft, stdev también para Microsoft y finalmente para Pulte. Perdón, para Pfizer. Varianza de Pfizer y desviación estándar de Pfizer. Noten aquí cuáles son las empresas más rentables y más riesgosas. Y esto solamente es válido si yo decidiera invertir todo mi dinero en una de ellas. Entonces, por ejemplo, la más rentable, aquí claramente ha sido Pulte. 6% de rentabilidad en un mes. Pero eso no fue estable, tuvo bastante riesgo. Fíjense en la desviación estándar, 11% en comparación con 4 y 6. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, lo que yo puedo analizar es con más detalle. Esto no lo hace Markowitz, pero es un análisis estadístico bastante básico, pero puedo analizar con más detalle cuáles son los posibles retornos que yo tengo aquí. Por ejemplo, ¿cuál fue el máximo retorno que obtuve en Pulte? Si yo uso la función max para Pulte, fíjense que en un mes llegó a ganar un 31% de rentabilidad. A ver si podemos encontrar cuál fue ese mes. Aquí, el primero, que sí está más abajo, en 2011. Si yo invertí en septiembre de 2011, pude ganar un tercio de dinero en un mes. Es una rentabilidad altísima, poco usual. Si yo hago lo mismo para las otras empresas, en cambio aquí calculo, por ejemplo, el máximo para Microsoft, es mucho menor. Un 16% en un mes, ese fue el retorno más alto de Microsoft. No sé si lo encuentro. Sí, está redondeado, un 15.7 en realidad. Es aquí, en el mes de abril de este año, de 2013. Y bueno, lo mismo puedo hacer para Pfizer. Un 9.7%, que eso ocurrió aquí, en el mes de marzo de 2012. No, perdón, en diciembre. A ver.
aquí, ¿verdad? Diciembre de 2012. De modo que algunas de las empresas tienen rendimientos altos, otras tienen rendimientos más bajos. Los máximos rendimientos ven que son bien distintos. Pulte triplica para este periodo los rendimientos que puedo obtener en Pfizer. Pero bueno, lo mismo pasa con los mínimos. Yo aquí podría cambiar la función max. En lugar de max puedo poner mínimo. Y ver cuánto fue la máxima pérdida que tuve en realidad. Cuál fue el mínimo retorno que tuve en estas tres compañías. Y bueno, noten que bueno, en Pulte hubo un mes que se perdió un 12%, eso fue una mala inversión, pero además hubo más de uno. Fíjense que como máximo en Pfizer la gente perdió, los inversores perdieron un 5% en un mes, no llegaron a perder más que un 5% en un mes. En cambio Pulte, si bien mostraba rentabilidades altas, esas evidentemente son a costa de un alto riesgo. Por ejemplo, acá hubo 2 meses a donde las acciones perdieron un 12%, ¿no? Entonces, lo que nos podemos preguntar es también la frecuencia con la cual tengo malos retornos. Es fácil hacer un estudio de frecuencias. Voy a clasificar los retornos aquí en distintos intervalos que hemos llamado bins. Por ejemplo, quiero ver qué cantidad de retornos fueron inferiores al 35%, qué cantidad fue inferior al 30%, qué cantidad estuvo por debajo de un 10% de pérdida, cuántas veces se repite, con qué frecuencia se repite cada uno de los resultados. Esto se puede hacer muy fácilmente con una función que se llama frequency o frecuencia en español, una función de Excel, y vamos a hacer así. Selecciono primero el área en la cual quiero que se clasifiquen los retornos. Voy a buscar las funciones, elijo frequency o frecuencia en español, y me va a pedir dos matrices que no tienen el mismo tamaño necesariamente. Una son los datos. En este caso voy a empezar con Pfizer, entonces selecciono los retornos de Pfizer. La otra son los bins, es decir, aquí yo quiero clasificar entre menos 15 y más 35%. Puede ser que tenga retornos en todo ese rango, puede ser que no, ya alguna idea tengo por el máximo y mínimo que calculé hace un momento. Y ahora no voy a hacer clic en OK, sino que voy a presionar Control Shift Enter al mismo tiempo. Control Shift Enter al mismo tiempo. Y bueno, aquí tengo entonces la frecuencia. Muchos de los retornos de Pfizer estuvieron aquí, ¿no? Entre el 5 y el 10% positivo, o entre el 0 y el 10% positivo en dólares. Estos son retornos mensuales, no está mal. Vamos a ver qué pasó con Microsoft. Repito el procedimiento. Selecciono aquí el lugar a donde quiero poner mis resultados, busco la función frecuencia y selecciono dos grupos de datos. Los retornos de Microsoft, que aquí están, los bins, es decir, los intervalos en los cuales los quiero clasificar, y presiono Control Shift Enter. Repito para Pulte. Selecciono el lugar, función frecuencia, los datos para Pulte, los retornos de Pulte, los intervalos en los cuales quiero clasificar estos retornos, Control Shift Enter. Bueno, observen los resultados. Tengo mucho más concentrado los retornos de Pfizer aquí, en cambio mucho más dispersos los de Pulte, incluso los de Microsoft. Fíjense cómo Pfizer, que aquí está en celeste, se acerca mucho, este es el retorno promedio, y se separa poquito del promedio, ¿no? En cambio Pulte, observen esto, Pulte yo tengo un promedio, pero se aleja mucho más. No me acuerdo aquí en cuánto habíamos estimado, creo que era un 6%, por aquí tendría que estar el retorno de Pulte. Bueno, tengo mucho más dispersión con respecto al promedio. Es decir que son bien distintos los datos en este caso. Con el análisis que hemos realizado hasta ahora, simplemente tenemos para activos individuales cuál ha sido su retorno esperado y su riesgo. Este fue el cálculo que hicimos ahora.
activos individuales, por ejemplo, por separado, Pulte, Pfizer, Microsoft. Por separado analizamos su rentabilidad esperada o retorno esperado y su riesgo medido como varianza o desviación estándar, ¿no? A continuación, lo que nos interesa ver es cómo se relacionan entre sí los activos, porque este análisis que hicimos solamente es válido si tenemos todo el dinero en Pfizer, por ejemplo. Lo cual nos dice Markowitz que en realidad no es muy conveniente, porque nos perdemos las ventajas de la diversificación. Entonces, el siguiente video va a ser ver las medidas de correlación, covarianza, cómo se relacionan los retornos de los activos entre sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.